Hola, 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 el Señor les bendiga. Bueno, bienvenido a la clase, nuevamente a la clase número 7, segunda sesión, con el tema el sacerdocio de Melquisedec. Habíamos leído del libro de Hebreos, capítulo 7 al verso 28, donde podíamos ver y entender primeramente el propósito de Jesucristo en la antigüedad, aquí representado Melquisedec como Cristo. Mire, lo podemos ver y confirmar y recordar para hacer un resumen en el libro de Hebreos. Capítulo 7 dice el verso 13, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni de fin de vida, sin hecho semejante, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ahí podemos ver la importancia, ¿cierto?, de poder conocer el Antiguo Testamento y podemos ver acá a Melquisedec en aquel tiempo cuando veíamos y leíamos, ¿cierto?, que eh, Abraham, ¿cierto?, hizo una ofrenda, entregó los diezmos del botín a Melquisedec y ahí está representado Cristo. Y también en aquel tiempo también vemos en el Antiguo Testamento, veíamos que el Señor estableció la ley y los mandamientos. ¿Para qué? Para el conocimiento del pecado del pueblo, del pecado del pueblo, donde también el Señor estableció el tabernáculo para que pudiera perdonar el pecado del pueblo. Y este pecado era perdonado solamente eh, una vez al año. Y los pecados eran perdonados, pero al día siguiente la persona continúa siendo un pecador. Entonces era necesario, podíamos leer de acá, ¿cierto?, y entender a través del estudio el sacerdocio de Melquisedec en el capítulo 7, ¿cierto?, que era necesario un cambio de, de ley. Mire, como leíamos acá, mire, vemos en el verso 21, recordando, siento un resumen, veamos nuevamente el versículo 21. Juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Dios juró a nuestro Señor Jesucristo que sería sumo sacerdote celestial para siempre. Entonces él no podía abandonar ese cargo y definitivamente tenía que permanecer en él de manera perpetua. Entonces aquí el Señor hace un juramento, Dios Padre hace un juramento con nuestro Señor Jesucristo que él iba a ser sacerdote, ¿cierto? Para siempre. Como podemos ver también y entendemos que Jesús está sentado a la diestra como sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, a través de este estudio también podíamos analizar que Jesús no solamente cumplió la función de Rey de Reyes y de profeta, sino que también de sumo sacerdote. Qué importante poder entender eso. Pero para que el Señor cumpliera, ¿cierto?, el rol de sumo sacerdote, tenía que haber un cambio en la ley, porque la ley, según la ley, los únicos sacerdotes eran los de la tribu de Leví. Y podemos ver que Jesús no venía de la tribu de Leví. Entonces tenía que haber un cambio de ley para que el Señor tomara el rol de sumo sacerdote. Ahí en el versículo 12 también del capítulo 7 y el 13 dice, porque cambiando el sacerdocio, mire, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley. Entonces, para cambiar el sacerdocio era necesario cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Se fija, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Debido a que Jesucristo nació de la tribu de Judá, por la ley no podía tomar el sacerdocio, por consiguiente era necesario un cambio en el sistema. Claro, porque Jesús era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Entonces era necesario un cambio de ley para que hubiera un cambio de sacerdocio, para que nuestro Señor Jesucristo tomara el rol de sacerdote, sumo sacerdote. Amén. Ahí también ahora en el capítulo 9, mire, en Hebreo, si tiene su Biblia, el verso 9 y 10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comida y bebida y de diversas obligaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta palabra se refiere a la ordenanza de los que ofrecían sacrificios para limpiar sus pecados, conforme a lo que se refiere en el libro de Levíticos. Ahí, en el libro de Levíticos capítulo 4, mis hermanos, habla, ¿cierto?, que el pueblo de Israel tenía que hacer un culto, presentar una ofrenda por sus pecados, para que sus pecados fueran limpiados. Así también en el libro de Levíticos capítulo 16 también. Una vez al año tenían que hacer un sacrificio, una expiación, para que sus pecados fueran perdonados. Pero estos pecados solamente podía, este sacrificio, este culto, esta expiación, esta ofrenda que ellos presentaban, que era una oveja, a través de la oveja, ¿cierto? Se sacrificaba la oveja, y a través de la sangre eran perdonados los pecados del pueblo. Porque lo único que quita el pecado del hombre es la sangre de Jesús. Y antes de sacrificar al animal, en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, ¿cierto?, en el tiempo de la ley, por eso era necesario un cambio de la ley, que es lo que hacía el sumo sacerdote, ponía la mano sobre el animal. ¿Para qué? Ahí lo dice en el libro de Levíticos capítulo 16, para traspasar el pecado del animal, y después degollado. Y después que era degollado el animal, sacrificado, la sangre, ¿cierto?, era salpicada 7 veces ahí en el propiciatorio para perdonar el pecado del pueblo. Ese era el culto que hacía el pueblo de Israel una vez al año para que sus pecados fueran perdonados. Pero esto solamente quitaba el pecado pasado, de un año solamente. Al día siguiente la persona seguía siendo pecador. Por eso era necesario un cambio de la ley, un cambio de sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo tenía que tomar el rol de sumo sacerdote para que Él pudiera, ¿cierto?, hacer esta expiación eterna. Y qué importante que a través de estudio nosotros podamos entender, y usted pueda entender la importancia, el rol de Jesús como sumo sacerdote, lo que significa esto para nuestra vida de fe. Así que Dios les bendiga porque está escuchando, atento a este estudio. Entonces, como resumen, ¿cierto?, explicábamos todo lo que aprendimos el viernes, la clase pasada, y ahora continuamos como segunda sesión en la clase número 8 con el tema el sacerdocio de Melquisedec. Continuamos para terminar ya en una segunda sesión. Entonces, ¿qué más nos enseña este estudio? Yo le invito a, si tiene su Biblia, usted pueda aprender a estudiar lo que significa, ¿cierto?, entender la función de Jesucristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote original es Jesucristo. Y el lugar donde originalmente limpió nuestros pecados es el tabernáculo de reunión celestial. Sin embargo, a diferencia del holocausto en la tierra, el sacrificio había de tener vida eterna. El sacrificio debía tener vida eterna. Por eso Jesucristo también es la ofrenda, el Cordero de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver que también Jesucristo, aparte de tomar el rol de sumo sacerdote, también era aquí el Cordero, como en aquel tiempo era un Cordero el que se sacrificaba para perdonar el pecado. Así también nuestro Señor tomó este rol también del Cordero, la ofrenda. Como dice en el libro de San Juan, capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evidentemente hay muchos corderos y muchos cabríos en el mundo, pero ese tipo de sacrificios no servían para quitar el pecado perpetuamente. Nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado para siempre, perpetuamente. Solo el cuerpo de Jesús, que es diferente a los de los animales, puede quitar para siempre, pues tiene vida eterna. Entonces, por eso dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, qué importante creer, ¿cierto?, primeramente en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque cuando creemos en Él,
alcanzamos la vida eterna. La vida eterna. Mucha gente cree que porque es buena, no hace lo malo, no comete homicidio, no, no hace lo malo, se va a ir al cielo. No, amigos, ustedes que me están escuchando, hermanos, el hombre, nosotros nacimos con el pecado. Y podemos ver, muchas veces nos preguntamos por qué hay tanta maldad, tanta corrupción en el mundo. Porque el hombre nació con el pecado. Y este pecado lo traspasó Satanás, el diablo, a Adán y Eva. Y por herencia nosotros recibimos este pecado, el hombre. Entonces el hombre puede decir, no, yo no hago lo malo, no soy homicida, no hago esto, no hago esto otro, es más, hago buenas obras. Pero la salvación no es por nuestras obras, la salvación no es por nuestra justicia, por lo que nosotros podamos hacer, ya sea bueno o sea malo. La salvación es por creer en Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado. El único que puede quitar el pecado para siempre es Jesucristo. Y por eso es que es importante entender este estudio, esta clase de hoy, la número 8, el sacerdocio de Melquisedec. Podemos entender que Melquisedec, ¿cierto?, es un sacerdote, ¿cierto? Y Jesús, aquí está representado Cristo, sacerdote celestial, como sumo sacerdote celestial, que no tiene, como leíamos en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿A qué se está refiriendo ahí? A Jesucristo en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 3. Entonces aquí ya vamos a empezar a entender la función de Jesucristo como sumo sacerdote. Importante. Por eso leía, evidentemente hay muchos corderos y muchos cabríos en este mundo, pero ese tipo de sacrificios, los sacrificios que hacía antes Moisés, no podía quitar el pecado. Solamente el pecado era momentáneo, por un año solamente, pero al día siguiente la persona seguía en condenación, seguía con pecado. Entonces era necesario que Cristo se ofreciera como ofrenda, como sacrificio, representando a estos corderos, a este animal, ¿cierto?, que quitaba el pecado. Pero Jesucristo, el único que puede quitar el pecado para siempre, eternamente. Jesucristo nació en este mundo como verbo hecho carne, es decir, que se vistió por la carne, pero es el Espíritu Santo de Dios que vive eternamente. Por esa razón, su cuerpo no recibió el pecado como herencia y al no tenerlo en su corazón pudo cargar el pecado de todo el mundo. Entonces esto es importante entender que Jesús no fue engendrado por hombre. Jesús no tenía un corazón perverso, malvado como el que tienen los hombres, que tenemos nosotros, que es un corazón que está el mal, de continuo solamente el mal, un corazón perverso, como dice en el libro de Jeremías capítulo 9, verso 17, que el corazón del hombre es perverso, engañoso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jesús no tenía este corazón que heredamos nosotros de Adán y Eva, un corazón lleno de pecado, de maldad, como decía el apóstol Pablo ahí en el libro Romanos capítulo 7, quiero hacer el bien y no puedo por el mal, por el pecado que está en mí. No así nuestro Señor Jesucristo, que no tenía corazón de hombre. Él fue recordar que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, es decir, para que me pueda entender, en el corazón de Jesús no había maldad. Por eso es que Él fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Es más, la única persona que pudo cumplir la ley, los 10 mandamientos, el único ser, Jesucristo el Señor. Por eso que Dios Padre aceptó la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, aceptó la sangre de Jesús para redimir el pecado del mundo, una vez y para siempre. Por eso que Juan el Bautista daba testimonio al día siguiente que bautizó a Jesús, ahí en el libro de San Juan, capítulo 1:29, diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchas personas piensan que Jesucristo cargó nuestro pecado cuando fue a la cruz, y que por medio de la oración los pecados se trasladan a ella. Pero no es así. La única manera de traspasar el pecado es mediante la expiación.
mediante la imposición de manos. Por eso, el pecador o eventualmente un representante del pueblo, como lo era el sumo sacerdote Aarón, debe poner su mano sobre la cabeza del holocausto y así trasladar el pecado, los pecados al sacrificio y con ese condenarlo a morir. Entonces esto es importante, mis hermanos. Aquí este estudio nos está enseñando que mucha gente piensa que Jesús, ahí en la cruz del Calvario, recibió nuestro pecado. ¿Y esto cómo es? A través de una oración. No. Antiguamente, el sumo sacerdote, antes de sacrificar al animal, como les decía, ponía la mano sobre el animal, sobre el macho cabrío, sobre la cabra, sobre la oveja, ponía la mano. ¿Y qué él estaba haciendo ahí? Traspasando el pecado al animal, y ahí recién era sacrificado. Así también nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, también él tenía que recibir el pecado del mundo. ¿Y esto quién tenía que hacerlo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, el único que podía poner la mano, traspasar, ahí en la expiación anual, era el sumo sacerdote, el que ponía la mano, traspasaba el pecado al animal como representante del pueblo, como el representante del pueblo, traspasando la iniquidad, el pecado al animal, y recién ahí este animal se convertía en pecador y recién ahí era sacrificado. Así era antes, en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés. Y esto era la sombra de Cristo. Así nuestro Señor Jesucristo también, él tenía que recibir su pecado y mi pecado, el pecado del mundo, para después ser sacrificado. Esto ocurrió. ¿Y en qué momento nuestro Señor recibió el pecado? ¿En qué momento fueron traspasados el pecado del mundo a Jesús? Mire, esto es importante de aprender, porque así en nuestro corazón se establece aún más la justicia de Dios en nuestro corazón. Se establece más aún el Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces muchas personas, como les digo, como nos dice el estudio, piensan que Jesucristo cargó nuestros pecados cuando fue a la cruz, que por medio de la oración los pecados se trasladan a ella. Pero no es así. La única manera de traspasar el pecado es mediante la imposición de manos, como yo le explicaba. Por eso el pecador, o eventualmente un representante del pueblo, como lo era el sumo sacerdote Aarón, debe poner su mano sobre la cabeza del holocausto, así trasladar los pecados al sacrificio y con eso condenarlo a morir. Así era antiguamente y así también ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento y cuándo? ¿Cómo fue esto? Mire qué importante. Jesucristo nació en este mundo con el propósito de ser un sacrificio, ser el Cordero de Dios. Sin embargo, no podía hacerlo por sí mismo, sino que Dios debía trasladar los pecados del mundo a su cuerpo, y para ello utilizó al representante de toda la humanidad, Juan el Bautista. Y aquí estamos indagando, investigando, descubriendo en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, el sumo sacerdote como representante ponía la mano y traspasaba el pecado al animal para ser sacrificado. Pero en el tiempo de Jesús, ¿quién era? ¿Quién fue el representante? ¿Quién fue el sumo sacerdote? Juan el Bautista. Mire, y esto es maravilloso descubrirlo ahí en el libro de Mateo, capítulo 11. El verso 11 también dice que no había un hombre mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Entonces Juan el Bautista era el representante, porque dice la palabra, Jesús lo dijo, palabra de Jesús, ahí en el libro de Mateo 11, verso 11. De cierto, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es que él. Amén. Entonces ahí la palabra nos enseña que Juan el Bautista era el mayor de todos los hombres, nacido de mujer. Él como representante, él como sumo sacerdote. Es más, si usted ve, Juan el Bautista, su padre era Zacarías, un sacerdote. Juan el Bautista venía de la tribu de Leví. Entonces en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista era el mayor de todos los hombres, como sumo sacerdote. Y él era el que tenía que poner la mano a Jesús
para traspasar el pecado al Cordero de Dios, a Jesucristo, el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado, el pecado de todo el mundo. ¿Y en qué momento fue esto? ¿Cuándo ocurrió esto? En el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, mis hermanos. Todos los que están en el cielo son justos, y el más pequeño de ellos es el mayor que Juan el Bautista, quien en ese momento era un pecador. Sin embargo, es un enviado de Dios y fue levantado como representante de todos los hombres. Por ello Jesús, a la edad de 30 años, llegó al río Jordán y se encontró con Juan. ¿Y qué sucedió hoy? Mire, ahí esto está en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13 al 15, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, mire, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, traspasó tu pecado y mi pecado, ¿a quién? Al Cordero de Dios, a Jesucristo. En ese momento le impuso las manos. Juan el Bautista, como representante, como sumo sacerdote, traspasó el pecado en ese momento a Jesús. Ahí Jesús cargó el pecado. Amén. Jesucristo sabía claramente que para quitar el pecado del mundo debía ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso le explicaba diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque Jesús puede darnos la justicia de Dios. Para que Jesús, ¿cierto?, nos pueda dar la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios, que Jesús recibió su pecado y mi pecado. Por eso que le dice: deja ahora para que cumplamos toda justicia. Y esto es importante. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y en ese momento traspasó su pecado y mi pecado y el pecado del mundo. ¿A quién? A Jesús. Tiene que quitar nuestro pecado primero. Por eso Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo al entender esto, al entender aquello. Juan el Bautista lo bautizó, entendió y bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos, cuando lo sumerge en el agua, después lo levanta, dice que viene el Espíritu de Dios sobre Jesús como paloma y se abrieron los cielos. Mire, estaban cerrados los cielos y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya, gloria al Señor. Para ser Cristo, mire, ¿Cristo qué significa? Para ser Cristo significa ungido. Entonces ahí en ese momento Cristo fue ungido. Porque, como leíamos en el estudio anterior, las personas para ser ungidas tenían que poner en las manos. ¿Quién eran los ungidos en aquel tiempo? Los sacerdotes, los reyes. Por ejemplo, David le puso las manos a Samuel para ser rey. También los sacerdotes también tenían que ser ungidos, ponerle las manos, y también los profetas. Para ser Cristo debe ser ungido de Dios. Ungido de Dios. Al igual que para convertirse en el rey de Israel, se tenía que recibir la imposición de manos por el siervo de Dios. Por ejemplo, para que Saúl fuera rey de Israel, tuvo que ser ungido por el profeta Samuel. De la misma manera sucedió con David. Incluso Eliseo, para ser profeta, debió ser ungido por medio de Elías, ya que para ser ex sacerdote tenía que recibir imposición de manos de un sacerdote mayor, el último sacerdote por la ley, que es Juan el Bautista. Entonces, ¿quién bautizó a Jesús? ¿Quién ungió a Jesús? El último sumo sacerdote, que era Juan el Bautista. Le puso las manos. Mire qué interesante este estudio, lo que estamos aprendiendo hoy. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12 y verso 13, 11, perdón, Mateo 11, versos 12 y 13 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y los de la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, hasta
Juan, aquí podemos ver, hermano, que él fue el último profeta. ¿Quién fue el último profeta? Juan el Bautista. Esta palabra habla sobre un periodo de existencia de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Claro, la ley fue solamente hasta Juan el Bautista. Y que, según la explicación de Jesucristo, todos los profetas de la ley profetizaron hasta ahí. En el caso de Juan, era el hijo del sacerdote Zacarías, Elizabeth, ambos sacerdotes, Aarón, y ya que sus padres llevaban el linaje naturalmente, por la ley Juan el Bautista debía ser sumo sacerdote de la época. Entonces aquí el estudio nos confirma, ¿cierto?, que en aquel tiempo, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, él era el sumo sacerdote, el representante. Así también en el tiempo del pueblo de Israel, el sumo sacerdote era el representante del pueblo que hacía la expiación, que ponía la mano sobre el macho cabrío, después lo sacrificaba y tomaba la sangre, entraba al lugar santísimo y hacía la expiación. Y ahí recién era perdonado el pueblo, el pecado del pueblo, por un año nomás. Entonces, por eso es que es importante que a través de este estudio nosotros podamos entender la función de Jesucristo, no solamente como Rey de Reyes, como profeta, sino que también, mire, número 3, como sumo sacerdote. La función de Jesucristo como sumo sacerdote, entender eso a través de este estudio que estamos viendo hoy. Como les digo, el tema de hoy es la segunda sesión, el sacerdocio de Melquisedec. Ahí está representado Cristo como sumo sacerdote celestial, amén, sacerdote celestial. Y este estudio también nos enseña que Jesús, ya cumpliendo, tomando la función de sumo sacerdote, Él hace la expiación eterna. Y esto es maravilloso entenderlo. Esta palabra habla, miren, leo nuevamente Mateo 11 para volver, 2 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esta palabra habla sobre un periodo de existencia de la ley de Moisés hasta Juan el Bautista, y que según la explicación de Jesucristo, todos los profetas y la ley profetizaron hasta ahí solamente. En el caso de Juan, era el hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth, ambos sacerdotes de Aarón, y ya que sus padres llevaban el linaje natural de la ley, Juan el Bautista debía ser el sumo sacerdote de esa época. Amén. Pero este último sacerdote, por la ley, no se quedó en el templo de Jerusalén, sino que estaba gritando en el desierto: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así, mire, gloria al Señor, y así los pecadores recibían el bautismo. Sin embargo, los escribas, los fariseos, saduceos, sacerdotes no lo hacían, ya que para ellos no era necesario el arrepentimiento. Claro, porque aquellas personas se consideraban buenas. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas en aquel tiempo, ellos no iban al arrepentimiento, no iban al Jordán a arrepentirse, a bautizarse, porque para ellos no era necesario el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban hombres buenos, hombres justos. Pensando esto, podemos plantearnos algunas preguntas. Sabemos que desde Moisés hasta Juan el Bautista es el periodo de la existencia de la ley. Pero, ¿quién podía cumplir la ley? Mire, ¿quién podía cumplir la ley? ¿Quién podía recibir la salvación por sus obras? ¿Quién podía ser justificado por sus obras? Veamos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Mire, le invito al libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor, ¿para qué estableció la ley? Esto es importante, para cumplirla. Mire, la pregunta: ¿quién puede ser salvo por las obras de la ley? ¿Quién puede ser salvo por cumplir las obras de la ley? Nadie. Nadie pudo, nadie podía. Incluso los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, ellos se encontraban hombres buenos, hombres justos.
Pero Jesús, como les dijo, hipócritas, generación de víboras, que les quiso decir hijos del diablo. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está el pecado, está el mal. Por ende, el hombre no puede cumplir la ley. Y nadie pudo. El único que pudo, esta tarde yo te lo quiero presentar, se llama Jesucristo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? ¿Para cumplirla? No, para el conocimiento del pecado. Para que el hombre supiera en sí mismo que en él estaba el pecado, que era pecador. Porque ahí podemos ver que la ley nos lleva ¿a dónde? A las plantas de Cristo. Reconociendo nuestra condición de pecador, que no podíamos cumplir la ley, vamos a las plantas de Cristo. Por eso que el Señor estableció la ley. Dios solo quería entregarle al hombre el conocimiento del pecado, ya que las personas naturalmente piensan que no son pecadores. ¿Se fijan? Como los saduceos, como los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Ellos consideraban que no eran pecadores. Cuando les dices, no matarás, responderán, Señor, yo no he matado a nadie. Pero si en su corazón tienen rabia, odio hacia otra persona, se convierten en homicidas. Claro, porque en el corazón del hombre está el pecado, está el mal. A lo mejor la gente no anda asesinando, disparando, acuchillando a la gente, no anda asesinando, pero en el momento que tiene odio, tiene rabia hacia otra persona, se convierte en homicida, dice la palabra del Señor. Así como también al decir, no adulterarás, responderán, Señor, yo no adultero. Sin embargo, en su corazón se encuentra el deseo de fornicación, por eso ya es adúltero. Claro, la persona dice, no, yo no ando cometiendo adulterio, pero si ya deseó en su corazón, ya se convierte en un adúltero. Por consiguiente, la explicación que da Jesús sobre la ley hace que ninguna persona pueda escapar de ella. Además, en especial, el último mandamiento dice, no codiciarás, y si una persona tiene codicia en su corazón, es suficiente para que esto quebrante el resto de los mandamientos. Por eso ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, todos son pecadores. Porque en el hombre, en el hombre está el pecado. Naturalmente en el hombre está el pecado, está la codicia. El mandamiento número 10, no codiciarás. Pero el hombre está codiciando en todo momento. Y ya, del momento que codicia, ya, ¿cierto?, el hombre se considera pecador. Entonces, ningún ser humano puede justificarse delante del Señor por las obras de la ley. Ningún ser humano. Nadie se puede justificar por las obras de la ley delante del Señor. Entonces, ¿para qué el Señor estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Por esa razón Jesucristo les pidió a Juan el Bautista que le bautizase, para que por medio de la imposición de manos se cumpliese toda justicia. Porque Él no podría quitar el pecado del mundo sin haberlo recibido antes. Debido a ello es que en representación de todos los hombres del mundo, Juan tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo y así trasladar todos nuestros pecados. ¿A quién? A Jesucristo el Señor. Y esto es precioso, maravilloso entender que cuando Juan el Bautista, una vez más lo digo, bautiza a Jesús, le puso la mano y traspasó el pecado del mundo a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado. Y esto ustedes lo pueden ver en el libro de Isaías, capítulo 53. 700 años antes el profeta ya estaba profetizando sobre esto. Ahí dice en el libro de Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿cierto?, por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, profetizado 700 años antes por el profeta, que Dios iba a traspasar, cargar el pecado del mundo. ¿A quién? El pecado, su pecado y mi pecado. El pecado de todos nosotros. ¿A quién? A Jesucristo el Señor. Por eso dice nuevamente el profeta, lo leo, Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo cargó nuestros pecados y Jehová los cargó en él. Ahora bien, ¿qué magnitud de pecado cargó? El pecado de todo el mundo. Es decir, que el Señor vino al mundo para cargar todos
nuestros pecados. Para entender esto de mejor manera, aclaramos algunos conceptos. Antes del nacimiento de Jesucristo, podemos referirnos al pecado pasado, al que se produjo mientras vivía en el mundo. Es pecado presente, pero el de aquellos que todavía no habíamos nacido, como por ejemplo nuestros pecados, es el que entendemos por pecado futuro. Entonces, ¿qué nos quiere explicar este estudio? Que Jesucristo no solamente murió por los pecados pasados, sino que Él también murió por los pecados presentes y futuros. Imagínense que Jesús murió hace 2000 años atrás, pero Él ya murió por su pecado y por mi pecado. Él ya recibió su pecado y mi pecado. En aquel tiempo fueron traspasados su pecado y mi pecado. Jesús recibió el pecado de todo el mundo. Por eso que dice en Juan 1.29, San Juan 1.29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pecado? El pecado del mundo completo. ¿Cuál fue el primer pecado? Consulta. ¿Cuál cree usted que fue el primer pecado del mundo? El pecado de Adán. Y el último pecado, no sé qué fulano lo va a cometer, pero Jesús murió por todos los pecados del mundo. ¿Se fija, no? Muchas personas piensan bajo su propia escala de tiempo, que ayer es pasado, hoy es presente y mañana futuro. Y por eso reciben el pecado presente como el de hoy, el pecado pasado como el de ayer, y el pecado futuro lo consideran como el que cometerán mañana. Pero debemos recordar que Jesucristo murió hace más de 2000 años. Por eso la escala de tiempo es totalmente diferente a la nuestra. Jesús murió por todos los pecados. Está muy interesante el estudio. Le doy gracias al Señor. Yo creo que vamos a continuar para terminar esta sesión, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces aquí podemos ver que Jesús toma el rol de sumo sacerdote, para que podamos entender. Entonces aquí primero es Jesús, estamos entendiendo que recibió el pecado. En el momento que Jesucristo cargó el pecado del mundo, incluía nuestros pecados, es decir, el pecado futuro, ya que si no hubiera hecho su sacrificio, no tendría nada que ver con nosotros. Si Jesús hubiera llevado solamente el pecado pasado de esos 2000 años atrás, y no el que estamos cometiendo en la actualidad, no hubiera sido necesario decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que tendría que haberse dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado presente en este siglo, nada más. ¿Se da cuenta, no? Qué interesante. Luego, los próximos a nacer y cometer pecado deben solucionar con su cuenta, con su oración, lloro, ofrenda, etc. Pero esto no es así, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero esto no es así, sino que Jesucristo es el Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo es el Salvador. Vino para redimirnos de todos nuestros pecados. En Él cargando de... Es Él cargando de eso. Él es el encargado de eso, de llevar el pecado del mundo. Así que como dice en Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesús aquí en el libro de Hebreos podemos ver, verso 9, capítulo 9, verso 12, que Jesús entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y este versículo es clave para entender que Jesús hizo la expiación eterna. ¿A dónde? En el tabernáculo celestial, en el que está en el cielo, donde no hay tiempo. En el cielo la regla de tiempo no es como la regla de tiempo acá, en la tierra. ¿Cuál es la regla de tiempo acá? Hay pasado, presente y futuro. No, en el cielo es una sola línea nomás, la eternidad. Por eso que era necesario que Jesús hiciera la expiación en el tabernáculo celestial que está en el cielo,
para obtener eterna redención. Primero tenemos que creer que Jesucristo es el Salvador, luego que es el sumo sacerdote. Miren, qué importante que nosotros podamos entender en nuestro corazón que Jesucristo es el sumo sacerdote celestial, quien trabajaba en el tabernáculo de reunión celestial donde está nuestro Dios, y que también cargó el pecado del mundo, incluyendo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por último, debemos confiar en una cosa más, que cuando Jesús murió en la cruz, entró en el lugar santísimo, salpicando 7 veces encima de la tapa del arca del pacto de Jehová, encima del propiciatorio, antes de la presencia de Dios, y con eso Él obtuvo eterna redención. Así nuestros pecados fueron cancelados eternamente por la sangre de Jesucristo. Por esto es que podemos decir que Jesucristo es el Salvador y nos salvó. Amén. Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial, ahí donde está el Señor mismo, con su propia sangre, no con sangre de animal, sino que su propia sangre entró al lugar santísimo, salpicó 7 veces con su sangre en el propiciatorio, y ahí obtuvo la redención eterna. Qué importante la fe. Si usted cree que Jesús redimió todos sus pecados, le dio eterna redención, usted es salvo. Eso es el Evangelio. No es que yo tenga que hacer, no es que yo tengo que dejar esto, otro. No, primero creer. Creer en la sangre de Jesús. Y ahí cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, para que nosotros demos testimonio. Y también nunca me imaginé ser pastor, nunca me imaginé predicar el Evangelio. Pero ¿yo por qué soy pastor? Porque llegó esta gracia maravillosa, llegó la salvación a mi vida. Y esto es lo que recibí por gracia, lo entrego, para que muchos puedan recibir la salvación. Porque a la verdad recibir la salvación no es que yo tenga que hacer algo bueno, o dejar de hacer lo malo. No, porque la salvación no es por nuestras obras. No quiero decir que tú tienes que seguir haciendo lo malo, no. Lo que te quiero decir es que la salvación es solamente a través de la obra de Jesucristo. Que Jesucristo tomó el rol de sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo con su propia sangre y haber obtenido eterna redención. No es que nuestro Salvador actuara en el futuro, sino como que ya nos salvó. Solo depende si aceptamos o rechazamos esta verdad en nuestro corazón. Si aceptamos la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, solamente tenemos que responder: Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. No es mi palabra, sino la palabra de Dios, que dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, como fue anteriormente citado. Por esa razón Jesús hizo el nuevo pacto. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Por la voluntad de Dios, Jesucristo vino al mundo siendo semejante a un ser humano, tomando forma de hombre, pero conservando un corazón que tenía el Espíritu Santo de Dios, que es eterno, y por ende tenía vida eterna. Luego cargó el pecado del mundo, fue sacrificado, y antes de morir en la cruz dijo: consumado es. Así dijo Jesús antes de morir. Consumado es, que significa esto hecho está. Es decir, que terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por su obra obtuvo la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Él perdonó, que Él pagó el pecado del mundo, su pecado y mi pecado. Hay 2 alternativas para alcanzar la justicia. Una es la obra propia. Por eso una persona que está procurando ser justo por su obra, cumpliendo los mandamientos, orando, esforzándose, finalmente, aunque ponga todo su corazón, no alcanza el nivel de justo. ¿Por qué? Porque el hombre no podemos, no tenemos la capacidad. Aunque usted se esfuerce, se procure para ser un hombre bueno, un hombre justo, no podemos. No podemos, aunque se esfuerce todo lo que más dé, con su fuerza, con su capacidad, no puede ser justo. Solamente somos justos a través de la obra de Jesucristo, en aceptar, en creer en la obra de nuestro
la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ni orando, esforzándose finalmente, aunque ponga todo su corazón, no alcanza el nivel de justo. Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, la otra opción es creer y aceptar la obra de Jesucristo, que nos santificó. Mire, Cristo nos santificó, justificó y perfeccionó para que seamos justos, santos, perfectos, para siempre por su obra, no por nuestra obra, por la obra de Jesucristo. Es esa manera de aceptar el perdón del pecado y recibir la salvación, con ello también la redención. En Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, mire, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos creído que a través de la sangre de Jesús nosotros somos santificados, a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros ya fuimos santificados. Y dice que nos hace perfectos para siempre. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo lo creo. Si usted lo cree, amén, gloria al Señor. Y el versículo 17 del mismo Hebreos capítulo 10 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto, que el Señor nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Este es el nuevo pacto, es resumen del Nuevo Testamento que Dios nos da como promesa. Dios nos está diciendo, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Dios no miente, ¿cuántos dicen amén? Ni cambia su palabra. Dios no miente ni cambia su palabra. Si hoy dice que no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, no la recordará mañana. Y nos juzgará luego pasado, mañana cree que no tenemos pecado. Amén. Tú solamente tienes que creer. Y así sucesivamente. Amén. Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor. Tienes que creer en tu corazón que Jesús tomó el rol de sumo sacerdote. No solamente de profeta, Jesucristo, no solamente de rey de reyes, sino que también de sumo sacerdote. Y que Él, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo con su propia sangre y obtuvo eterna redención. Si tú crees en tu corazón que a través de la sangre de Jesús Él te limpió, te santificó y te hizo perfecto, amén, tú hoy recibes la salvación. Dios te bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por este estudio bíblico que me ha dado, que nos ha dado la oportunidad, ¿cierto?, con el tema, el sacerdocio de Melquisedec, que representa ¿a quién? ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén, como sumo sacerdote. Sacerdote celestial. Sacerdote celestial, aleluya, gloria al Señor, que hizo la redención eterna, una vez y para siempre. Si usted cree, usted hoy es salvo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de compartir tu hermoso evangelio, tu palabra. Que todos los que hayan escuchado, hayan recibido en su corazón tu palabra, hayan aceptado, Dios mío, y por ende, Señor, su nombre sea inscrito en el libro de la vida, y hoy serán salvos por haber creído en tu sangre, en la obra tuya, que tú te presentaste como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo viernes para continuar, ¿cierto?, con la clase de evangelización, Escuela de Teología Misión Buenas Nuevas, que era el director, nuestro pastor Joaquín. Desde aquí le envío, del norte de Chile, envío un saludo a nuestro pastor director y le dejo invitado para la próxima clase, la clase número 9. Hoy terminamos la clase número 8, el sacerdocio de Melquisedec. La próxima clase, la clase número 9, va a ser la explicación del Antiguo Testamento. Mire qué hermoso, la explicación del Antiguo Testamento. Así que bueno, le dejo invitado para el día viernes a las 14 horas. Pasadito a las 14 horas nos conectamos. Le dejo invitado para el día viernes en la próxima clase. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Que estén bien.